Hola, soy el doctor Pablo Barreiro, médico de enfermedades infecciosas, y quiero agradecer a la UNIR esta oportunidad que me da de compartir con toda la audiencia la experiencia que hemos tenido en estos últimos 15-20 días, pues de verdadera lucha contra el SARS-CoV-2, contra la enfermedad COVID-19. No requiere mucha presentación, sí que conviene recordar un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de una enfermedad vírica provocada por un virus, un coronavirus. Los coronavirus son virus bien conocidos que producen catarros habituales. Se conocen varios grupos de coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus hay dos particularmente que afectan a humanos. Aquí se muestran. Hay otro grupo, los gamma coronavirus, que también afectan a humanos. Estos son los cuatro coronavirus que provocan con mucha frecuencia catarros habituales. Son virus muy comunes y muy conocidos que provocan pues, esos cuadros leves. Sí supimos de un coronavirus nuevo en el año 2002, que fue el famoso SARS, un virus muy diferente a los que se conocían hasta ese momento, perteneciente al grupo de los beta coronavirus y muy probablemente proveniente de animales de selva, de la jungla de Asia, de la Tibeta. Posteriormente, en el año 2012, hubo otro nuevo coronavirus, es en este caso de origen en la península arábiga, proveniente de dromedarios, que provocó el famoso MERS. Así que los coronavirus han provocado ya brotes epidémicos, no tan graves como el que estamos viviendo ahora mismo. El nuevo coronavirus, o SARS-CoV-2, pertenece también, está muy relacionado al del primer SARS, de ahí que se llame SARS-CoV-2, pertenece al grupo de los beta coronavirus y está relacionado en este caso con esta especie animal, con el murciélago, el famoso murciélago de cara en herradura. Es muy parecido este nuevo coronavirus a los coronavirus que se encuentran en este tipo de animales. Bueno, pues así empezó todo. Probablemente desde un murciélago algún humano se infectó pues, por octubre, noviembre del año 2019 y este virus nuevo, frente al que no tenemos inmunidad, pues ha provocado esta pandemia. Tenemos inmunidad frente a los coronavirus habituales, esos cuatro que he mencionado, que nos dan los catarros habituales, y es muy interesante ver cómo esa inmunidad va siendo cada vez más frecuente y probablemente más robusta según vamos creciendo en edad. Empezamos a tener inmunidad pues, con los primeros catarros cuando tenemos pues, 1 año, 2 años de vida, y según eso vamos exponiéndonos a estos coronavirus, esta inmunidad crece y a partir de los 50-60 años es cuando tenemos la inmunidad más alta. Y curiosamente o llamativamente, la inmunidad frente a los coronavirus habituales cae, podríamos decir, en picado, sobre todo a partir de los 60 años, que es justo la población de mayor riesgo para tener enfermedad por el nuevo coronavirus grave. Esto puede querer decir que esta inmunidad natural que nos dan los coronavirus habituales quizá nos estén protegiendo algo, por lo menos de la agresividad del nuevo coronavirus. Esta nueva epidemia viene a ser una de muchas que han ido ocurriendo en los últimos años, en el siglo XXI. Llevamos ya pues 10 o 12 epidemias o incluso pandemias. Aquí estaría pues la gripe aviar, estaría la gripe porcina, estaría el SARS, estaría el MERS, el ébola. Bueno, pues esta viene a ser casi la última, pero podemos decir que es casi la tormenta perfecta. Hablamos aquí de un virus que es muy fácilmente transmisible. Cada persona infectada puede infectar, se estima, entre 2 y 4 personas sanas, bastante más que los otros virus que habían producido pandemias hasta ahora, y que tiene una tasa de mortalidad todavía por estimar que pueden dar en torno al 0,7-3%. Probablemente al final sea mucho menor, pero como se ve, pues es un virus que es muy fácilmente transmisible y es bastante agresivo. Y de ahí que esté provocando pues, la actual pandemia. Ha sido probablemente una de las pandemias más graves que hemos tenido hasta el momento. El cuadro clínico habitualmente, afortunadamente, no pasa de ser un simple catarro. Esto es así en el 85% de los casos o probablemente más, con los típicos síntomas catarrales. Sí que hay un síntoma que casi podríamos empezar a llamar como patognomónico, o sea, casi definitorio de tener el coronavirus, el nuevo coronavirus, que es la falta de olfato y la falta de gusto, anosmia y ageusia transitoria
durante unos 3, 4, 5 días, que luego es totalmente reversible. Esto se ve muchísimo en los casos leves de infección por coronavirus. Luego, dentro de esto tendríamos en torno a un 15% de casos más graves que acaban ingresando en los hospitales, un 5% que tienen un cuadro mucho más severo y pueden acabar ingresados en cuidados intensivos. Y como digo, la mortalidad, que estando por definir, estaría en torno al 1%, pero muy probablemente porque estamos infraestimando el número total de casos. Se estima que probablemente, finalmente, ojalá, la mortalidad por este coronavirus no llegue a ser superior al 0,1%. Ojalá esto sea así. El cuadro clínico pues, que presentan habitualmente los pacientes leves pues, es el típico catarro. Fiebre, tos, el dolor de garganta, esa pérdida de apetito, esa pérdida de olfato, dolores musculares. Esto es así, como digo, en la mayoría de los casos. Pero hay una población, sobre todo la población mayor de 60 años, donde los cuadros clínicos suelen ser más graves. Este inicio de catarro progresa hacia una neumonía. El virus llega a infectar los pulmones y provocar, por lo tanto, una insuficiencia respiratoria pues muy grave. La edad es el factor quizá fundamental, se multiplica por 8 el riesgo de neumonía o de enfermedad grave por encima de los 60 años, se multiplica por 16 en mayores de 70 y se multiplica por 75 en mayores de 80. Aquí traigo algunos casos para que se vea un poco pues, cómo estamos viendo estos casos, estos pacientes. Un varón de 80 años que ingresa pues, con ese cuadro catarral en el que prácticamente no vemos ninguna alteración significativa en la radiografía de ingreso. Se le ingresa con tratamiento antibiótico y, bueno, pues a los 5 días del inicio de los síntomas empezamos a ver una afectación en los pulmones bilateral, este patrón algodonoso, que en poco tiempo progresa a una neumonía mucho más grave. En 3 días pasamos a tener ya una afectación pulmonar mucho más intensa y sobre todo una caída en la saturación de oxígeno, es decir, una incapacidad para oxigenar la sangre que requiere muchas veces de ingreso en UCI. Otro cuadro parecido, otro varón de 80 años, que igualmente tiene una progresión en 6 días desde una afectación pulmonar leve a ya un patrón alveolo-intersticial bilateral mucho más severo. Aquí tenemos una mujer que también, en este caso, en un plazo de 11 días, una progresión muy lenta y muy tardía, desarrolla una neumonía. Nuestra experiencia es que la primera semana de síntomas, el cuadro suele ser leve, pero hay que tener especial precaución a partir de ese día 7, día 8, día 9, día 10, porque sobre todo la población de riesgo desarrolla de forma abrupta este cuadro de neumonía típica, de neumonía viral. Por lo tanto, hay que ser muy cauto antes de dar de alta a los pacientes ingresados y esperar esa evolución a ver cómo van respondiendo a partir de ese día 7 de ingreso. También estamos viendo cuadros graves en personas jóvenes. Este es un dentista de 34 años que desarrolló una neumonía, como se ve aquí, bilateral muy grave que le llevó a ingresar en UCI, aunque realmente ha respondido al tratamiento y ha podido salir ya de la situación. Otro varón de origen chino que también desarrolló esa neumonía bilateral grave. Eh, Otro varón de 26 años que en este caso tuvo una neumonía más leve. Empezamos a observar también que estos casos de personas más jóvenes con neumonías puede existir eh, un riesgo por sobreexposición al virus. Y me voy a intentar explicar con esta diapositiva. No es lo mismo tener la infección por el coronavirus después de alguna exposición puntual, un contacto esporádico y que nos permita desarrollar a partir de ese mes más o menos de esa exposición una inmunidad, que es lo que se ha visto ya en algunos estudios, en un mes aproximadamente se tiene ya una inmunidad robusta que nos protege incluso de subsecuentes infecciones. Bueno, pues no es lo mismo tener una infección puntual que no va a más, que no supone una gran carga viral y luego desarrollar una inmunidad que nos va a proteger, que tener múltiples exposiciones en los primeros días
una gran cantidad de carga vírica que nos infecta el tracto respiratorio y que finalmente probablemente nos pueda provocar una neumonía. Todo esto antes de poder desarrollar una inmunidad que nos proteja. Es llamativo que muchos de los casos que estamos viendo en el hospital cumplen un poco este patrón. El dentista expuesto a sus pacientes, los ancianos que vienen de residencias o de centros de día donde muchos de ellos han tenido la infección y probablemente la han estado circulando entre ellos. Creo que este factor pueda ser, ido a la edad, un factor también importante que marque la gravedad. Bueno, sobre cómo estamos manejando la enfermedad, sobre todo en los pacientes hospitalizados, hay varios fármacos disponibles. Hay que decir que todavía no tenemos certeza casi ninguna de la eficacia de ninguno de ellos, aunque hay datos que apuntan a que el lopinavir, ritonavir puede ser algo beneficioso. Es un antiviral que se usa para el tratamiento del VIH, pero que pueda tener alguna actividad para el coronavirus. Sí que es importante decir que debe ser usado en la primera semana. Si se utiliza este fármaco después de la primera semana de síntomas, prácticamente no tiene beneficios. La cloroquina, un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la malaria, también puede tener algún beneficio. Y algunos antivirales un poco más modernos, el remdesivir, un fármaco que se está experimentando también para el tratamiento del ébola, quizás sea probablemente el mejor antiviral, el más prometedor, pues que es un fármaco complicado de utilizar. Y también el interferón, que este es un antiviral pues, de amplio espectro, que puede también tener algún beneficio. Muy importante también el manejo de los pacientes que desarrollan esta neumonía grave bilateral. Aquí, aparte de la infección que se intenta tratar con estos fármacos antivirales que he mencionado, hay que tratar de forma rápida la inflamación pulmonar que provoca el virus. Y aquí usamos antiinflamatorios. Y hay datos que apuntan que altas dosis de esteroides pueden ser beneficiosos. Hablamos de dosis muy importantes de metilprednisolona, unos 500 miligramos, durante al menos 3 días, o de dexametasona también a altas dosis. Importante también el manejo de esta enfermedad en atención primaria. Aquí traigo un algoritmo que de forma sencilla, según la edad y factores de riesgo y la saturación del paciente, se decide un poco si manejar el caso en domicilio. Se puede usar el tratamiento ambulatorio con cloroquina, es un fármaco bien tolerado, de fácil administración, que puede ser útil en pacientes de un riesgo intermedio y, evidentemente, en pacientes de alto riesgo, pues hay que derivarlos a servicios de urgencias. Cuando van a urgencias y los pacientes ingresan, este es un poco el esquema de tratamiento que estamos utilizando. En pacientes que no hay inicialmente neumonía, utilizamos bien lopinavir, bien cloroquina, hidroxicloroquina. Si ya hay neumonía, los pacientes son candidatos para entrar en el ensayo clínico del remdesivir o también recibir interferón. Si la progresión es buena, nos quedamos con estos tratamientos específicamente antivirales, pero si se desarrolla, que no es raro, a partir de esa semana de síntomas, un síntoma de distrés respiratorio, la neumonía bilateral con gran inflamación pulmonar, tenemos que recurrir al uso de corticoides a altas dosis o también un inhibidor de la interleuquina 6, un moderno antiinflamatorio, el tocilizumab, que también se está empezando a utilizar todavía en fase también de ensayo clínico. Datos epidemiológicos. Es fundamental conocer cómo está evolucionando la epidemia. Aparte del trabajo clínico, estamos muy pendientes de la evolución del número de casos. Aquí traigo una gráfica donde se muestra la progresión de la epidemia en todo el mundo, en China, donde afortunadamente ya han alcanzado el máximo de casos acumulados y ya no están teniendo un incremento. Italia, que nos lleva a la delantera, y España, que pues viene a ser casi el país europeo de casos. Corea y otros países que empezaron con la epidemia antes que nosotros. Muy importante, como digo, monitorizar cómo va evolucionando la epidemia. Es muy importante realizar test diagnósticos, pruebas diagnósticas, primero con fines clínicos, saber qué enfermedad tienen los pacientes que van a ingresar en el hospital es fundamental. A todos los pacientes, por supuesto, con síntomas compatibles, se les hace la prueba y se decide el ingreso en función de eso. También en atención primaria sería interesante para decidir las medidas de aislamiento, pero como digo, también es fundamental para monitorizar, para controlar la evolución de la epidemia, hacer pruebas diagnósticas.
Otro parámetro que nos indica cómo estamos evolucionando en la epidemia puede ser la tasa de mortalidad. Aquí sí que no hay error, aquí no hay un problema de muestreo. Los pacientes que fallecen sabemos que han fallecido y de qué ha sido la muerte. Pues aquí vemos como España está teniendo un incremento en la tasa de mortalidad incluso un poco mayor que Italia. Vamos como unos 5 o 6 días por detrás de Italia y esto nos hace pensar que cuando Italia llegue al máximo de casos, nosotros pues en una semana aproximadamente pues llegaremos también a ese punto. Buenos datos de Italia, que está monitorizando bastante bien la progresión de la epidemia, están empezando a observar cómo empieza a haber menos contagiados que antes. Ya se está alcanzando una masa crítica de infectados y de personas que ya han pasado la enfermedad que permite que el virus circule menos y, por lo tanto, se infecten menos personas cada día. Esto es un buen dato. La curva empieza, podemos decir, a frenar. Bien, estamos ante una verdadera pandemia que quizá eh, tan peligrosa es la pandemia como desconocer algunos aspectos fundamentales de la pandemia. Interrogantes que tenemos que ir resolviendo porque son cruciales para controlar mejor y no solo médicamente, sino también por salud pública, cómo está yendo esta enfermedad. ¿Cuál es el número real de casos? Esto es fundamental, como he dicho. ¿Qué grado de inmunidad va a dejar esta enfermedad? ¿Volverá a circular el virus? ¿Qué factores de riesgo para el futuro pues, se relacionan con una progresión más rápida de la enfermedad? Aparte de la edad, ¿qué otros factores agravan el pronóstico? El coronavirus, el nuevo coronavirus quedará estacional como los otros coronavirus. ¿Habrá algún tipo de variedad, de variación? Virus que obligue a, por ejemplo, modificar la vacuna y quizá pues también un interrogante que nos pueda ayudar a prevenir futuras pandemias, cuál fue el verdadero origen de la epidemia y cómo hacer para que no vuelva a ocurrir. Bueno, por mi parte nada más, agradecerle a la UNIR esta ocasión y muchísimas gracias por